Días, pero no es máximo los otros, ¿no? Días. Máximos días. Máximo es porque es grande, porque es alto, es lo máximo. No, su papá era y el día es transparente. Sí, Veamos si la grandeza aquí puede hablar con transparencia en los emblemáticos del Sanedrín. Vamos arriba a una pausa. Sí. Los emblemáticos del Sanedrín. Los emblemáticos del Sanedrín tienen hoy el altísimo honor de recibir un joven talento de la República Dominicana. Ya un poco conversamos sobre el invitado antes de irnos a la pausa. Tenemos al licenciado Máximo Díaz, que hace parte del Ministerio Público en la República Dominicana, con quien vamos a conversar de temas de interés para la sociedad, en tanto el Ministerio Público es quien representa los intereses de la sociedad en la administración de justicia y en los procedimientos penales sobre todo. Así es, Máximo, que nos alegra que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros algunas ideas sobre lo que es el rol del Ministerio Público y la aplicación del Código Procesal Penal en la República Dominicana. Saludos, buenos días, nos alegra que estés con nosotros, Máximo. Buenos días, gracias por invitarme a compartir con ustedes esos temas de importancia que son de interés para el país. Buenos días, República Dominicana. Máximo, aquí en el país, los medios de comunicación y los hacedores de opinión pública siempre han estado hablando, incluso parte o sectores dentro de la Iglesia Católica han hablado del tema de la delincuencia, la criminalidad, y hay quienes han querido atribuirle como una buena parte de la culpa del auge de la criminalidad y de la delincuencia en el país al Código Procesal Penal, que se ha catalogado de ser un código muy garantista. ¿Hasta dónde esto puede ser cierto, Máximo? ¿O hasta dónde los problemas de la criminalidad, de la delincuencia, las razones causales hay que buscarlas en otro lugar y no en la aplicación del código, o si se combinan factores en este sentido? Bien, primeramente, el punto fundamental de aquí, de lo que es la aplicación del nuevo código, ha sido la ausencia de las bases para su aplicación. Por ejemplo, cada vez que se crea una ley, tiene que crearse las bases, es decir, la forma como se va a aplicar esa ley. En cuanto al código, nosotros copiamos un código iberoamericano de otros países que no estaban asentados a lo que son las necesidades locales. Entonces, nos encontramos de repente con un código extranjero que no está adaptado a las necesidades locales, y ahí comienzan los choques. Porque como estamos en un país con tasas de criminalidad un poco altas, entonces normalmente ese tipo de código con esa cantidad de garantías es propio de países desarrollados, de cierto nivel de desarrollo, donde el nivel de educación es mucho más alto y la tasa de criminalidad es mucho más baja. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nos vamos ahí a lo que es el artículo 226, son como siete numerales, es donde se establecen un grillete electrónico. Eso es propio de Estados Unidos. Y en esos países se aplican un grillete electrónico como una medida de coerción para personas que han cometido un delito, para que esta persona no salga de cierto lugar, se mantenga ahí estable en cierto lugar hasta que pase su proceso y se mantenga yendo su proceso. Aquí lo tenemos implícito en el código, pero no se ha creado la base para aplicarlo. Solamente está ahí, pero no existe la base para su aplicación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso, de esa garantía? Bien, descongestionar el sistema por un lado, y también descongestionar las cárceles. Porque, por ejemplo, como tenemos el sistema penitenciario de aquí, está muy sobrepoblado. Entonces, con esa garantía del código,
se evita eso, la sobrepoblación de las cárceles, que están sobrepobladas ahora mismo. Perdón, no se ha creado, usted ha dicho, porque no se ha creado la tecnología, los materiales suficientes para que en el perímetro donde hay un imputado y el código señala que no debe moverse de ese perímetro, o es que no hay voluntad política para eso. Bueno, no digamos político, pues no podemos introducirlo en lo que es el aspecto político aquí de la presidencia, que esto atañe específicamente al Estado, al gobierno, sino tenemos que hablar de la entidad encargada de eso, digamos que es la Procuraduría. La Procuraduría, de que se instaló el nuevo código, no ha hecho nada para eso. Y tiene un presupuesto bastante grande, un presupuesto más o menos cómodo, que podría destinar cierta cantidad de dinero para buscar fuera en otros países, porque realmente nosotros somos un Estado subdesarrollado. Tenemos que ir a Estados Unidos para buscar las herramientas necesarias, crear la oficina, crear el personal para darle seguimiento a ese tipo de medidas. Porque, por ejemplo, aquí, al no aplicar eso, esa es una de las medidas. Otra también es lo que se llama el arresto domiciliario. Aquí tampoco existe la base para eso. Usted le da arresto domiciliario a una persona y prácticamente una libertad disfrazada prácticamente, porque no existen las bases, no existe un personal para eso, para que ir que esté al frente de la casa, que esté dentro de la casa de la persona, para evitar que la persona se sustraiga. Porque en meses atrás, en un año atrás, hace de eso, como se estaba implementando ese tipo de medidas, a una persona se le dio esa garantía y se fue para Estados Unidos, más nunca se le vio. A otro se le dio implicado en el plan Renove y después apareció haciendo campaña como si nada y nadie dice nada, porque parecería como que este es un pueblo sin memoria y a veces los medios de comunicación no damos el debido seguimiento a las cosas, a los hechos, a las situaciones. Me parece interesante esta parte, Máximo, porque incluso con el tema de la garantía económica, que a lo mejor también es otra modalidad para decongestionar las cárceles, para garantizar ciertos derechos, y sin embargo se le da una garantía económica y el proceso como que se engaveta y la gente queda en libertad y todo como que se olvida. A partir de estas cosas que se habla de un código muy garantista. Bien, bueno, mire que lo que sucede, que nosotros los dominicanos, cuando hablamos del proceso, lo que pensamos es en cárcel. Una persona en un proceso, una persona que tiene que ir a la cárcel, necesariamente. Y realmente no debe ser así. Porque una persona que se abre un proceso, aunque sea con una simple presentación periódica, hay un proceso abierto. Y ese proceso va a ir escalando hasta llegar a su último destino, que es un juicio de fondo, donde la persona se va a determinar si es realmente culpable o no. Entonces, ¿qué sucede? Es también una cuestión de cultura del ciudadano. Y también, y muchas veces también apoyado por los mismos abogados. Usted ve que los mismos abogados que están representando una parte en el proceso que no amerita una cárcel, y para justificar muchas veces su honorario y demostrarle al cliente que él es bueno y él es fuerte, sí, solicitando prisión preventiva. Y si el fiscal no le concede eso, no, el fiscal hizo algo raro por detrás, porque no le concedió lo que le andaba buscando. Entonces, la ciudadanía también quiere eso, es decir, muchas veces influye a las autoridades a eso. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades, que específicamente en este caso el Ministerio Público y también los jueces, tienen que tomar en consideración eso, que ellos son los que tienen que tener el control de lo que es las medidas garantistas, de cómo realmente aplicarlo y que todo el mundo salga beneficiado. Pero Máximo, hablando todo, mire, hay tres cosas que tú has mencionado y aquí vamos a recalcar esto. Primero, tú dijiste que la Procuraduría se ha hecho caso omiso o se ha hecho medio apático, con cierto desdén, en la aplicación de cierta medida porque no ha dado los fondos. Pero sin embargo, está la reforma para la modernización de la justicia. Fue creado precisamente con ese código y ahora se ha visto que está como que se anuló esa reforma. Esa reforma, esa oficina o esa cartera fue creada precisamente con la ayuda de los estados americanos, o sea, iberoamericanos, para crearle fondos precisamente a la Procuraduría para los Códigos. Con esto vino precisamente la Suprema también tenía un ápice que eran los abogados defensores, los defensores. Pero es que también
había un fondo para la Procuraduría para alimentar, venía a través de esto, para alimentar la aplicación del código. Y también hay otro departamento que tiene otros abogados que precisamente fue para eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bien, en lo que tiene que ver con ese testamento, sí, ellos han trabajado, bueno, han creado algunos libros, algunas conferencias para nutrir muchas veces a los empleados públicos, específicamente al sistema del sector judicial, dígase Ministerio Público. Pero tener, digamos, la innovación de crear lo que tiene que ver con aspectos para, es decir, teorías para la aplicación del código y eso, es decir, se ha mantenido un poco inerte en ese sentido. Solamente lo que tiene que ver con él, ha creado libros, conferencias y cosas por el estilo, pero ha tenido un papel muy pasivo, muy pasivo. Máximo, en su experiencia profesional, ¿usted llegó a trabajar con el Código de Procedimiento Criminal anterior? Claro. Y en función de la realidad cultural, educativa del país, la aplicación de aquel código en su momento y la del nuevo Código Procesal Penal, ¿cómo usted ve la eficacia de ambos en el marco de esta sociedad? Bien, específicamente el Código de Procedimiento Criminal era un código obsoleto que estaba fundamentado en, es decir, la forma como se investigaba era la siguiente: una persona supuestamente era sospechoso de un hecho, iba una persona y se querellaba ante la policía, que era en aquel tiempo, se llamaba la querella, cuando usted iba y decía lo que pasó, luego lo que usted entendía. Esa policía tomaba a esa persona presa, la llevaba allá al destacamento, porque tenía también la facultad de ir allá, apresar a una persona supuestamente por 48 horas, detenerla. Entonces, de ahí la interrogaba y la llevaba ante el Ministerio Público, que también lo interrogaba por escrito. Entonces, si ahí había cualquier disparidad entre lo que era la declaración ante la policía y el Ministerio Público, ya había problema, ya había alguna relación, aunque la persona se pusiera nerviosa, cosas por el estilo. Y no específicamente, no solo fundamentado en la investigación objetiva, sino solamente en un interrogatorio, una cuestión de escritorio. Usted sentado aquí y yo hablando con usted solamente. Entonces de ahí lo enviaba al juez de instrucción, que entonces el juez de instrucción comenzaba, algunas veces hacía algunas investigaciones, en su gran mayoría no, solamente se limitaba a interrogar, lo interrogaba otra vez. Si lo que usted decía ante el fiscal y la policía no coincidía con lo que le decía al juez de instrucción, también había problemas. Entonces ahí había indicios de culpabilidad grave y concordante, y lo mandaba usted por un juicio de fondo. ¿Pero qué tiempo duraba eso? Eso duraba meses, 5, 6, 7, hasta 8 meses. Una persona sin conocerse la medida de coerción, sin conocerse nada, solamente en un aspecto administrativo, y esa persona presa. Entonces, ¿qué pasa? Parte del espíritu del nuevo código es que establece eso, que la población necesita una justicia más pronto, más acelerada y un sinnúmero de cosas. Entonces, de ahí la creación del código. Entonces, ahora se conoce medidas de coerción. Cuando se comenzó a implementar, las medidas de coerción eran rápido. Muchas veces los jueces de instrucción tenían en su mente que prisión preventiva era. Aunque el abogado dijera, litigara de cualquier forma, aunque existieran pruebas, eso era prisión preventiva. Ahora últimamente es que se han tomado un poco más lo que son el aspecto del artículo 229, el aspecto probatorio de las pruebas, porque como un código también de garantía, tiene que existir pruebas que relacionan a una persona con un hecho. No necesariamente, como decía el anterior juez de la Suprema, cintila probatoria. El código no habla de cintila. El código habla de prueba. Entonces, si estaríamos hablando de cintila, que es algo muy pequeño, estaríamos especificando, interpretando el código, diciendo en el aspecto de la prueba, de que es una mínima prueba. Y realmente el código no dice una mínima prueba, o un extracto de prueba, sino prueba. Y el anterior juez de la Suprema se comenzó a interrogar, a interpretar el código de manera personal, porque los jueces, sabemos claro, el juez de la Suprema interpretan las leyes, pero a petición de parte. Tienen esa facultad de interpretar los artículos cuando la ley es obsoleta, pero es a petición de parte, no de manera personal. Entonces él dijo ahí que solamente con una cintila de prueba se podía imponer una medida de coerción a una persona. Y realmente no es así. Es con pruebas que lo relacionen con un hecho. Máximo. Porque, permiso, sí. Este código ha traído ahora la fase de la investigación.
Y las bases de la investigación, cuando una persona está relacionada con un hecho, no es un vámonos, un rápido y se fue.